si el gobierno de Nicaragua considera que en este momento yo, por estarle contando esto, puede promover de que otro gobierno tome alguna medida contra las elecciones o contra el gobierno de Daniel Ortega, podrían acusarme de traición a la patria. Comunicamos con Álvaro Navarro, colega periodista conectado desde Nicaragua a través de la plataforma de Zoom, para transmitirlo a través de la multiplataforma de Exitosa Perú. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa y bienvenido al Perú. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos llegar a su audiencia para contarles lo que está ocurriendo aquí en Nicaragua. Por favor, grafícanos un poco más. Lo que uno se entiende como información desde esa parte del continente es a grosso modo el tema de protestas, el tema de violencia, el tema de presos políticos o de candidatos a la presidencia tras las rejas. Pero ¿cuál es la realidad que nos puedes graficar en mayor amplitud desde el lugar de los hechos? Bueno, en términos generales, este domingo 7 de noviembre en Nicaragua se realizaron unas elecciones que han sido abiertamente descalificadas por la comunidad internacional, pero por una gran mayoría de la población nicaragüense, porque desde sus inicios el proceso de votación fue abiertamente fraudulento o desbalanceado a favor del partido de gobierno, del partido del presidente Daniel Ortega. Previo a este 7 de noviembre, a lo largo de los 5 meses que dura el calendario electoral en Nicaragua, el gobierno o el partido de gobierno, quien controla el Consejo Supremo Electoral, aniquiló por lo menos a 3 partidos políticos que se suponía podían de alguna manera aglutinar a 2 bloques importantes que habían en la oposición. Ellos estaban en un proceso de ver si al final se unificaban para enfrentar juntos al presidente Ortega, pero eso ni siquiera les permitieron llegar porque antes los eliminaron del registro electoral. Además, en los meses anteriores, también entre mayo y junio, el gobierno desató una cacería contra al menos 40 dirigentes de la oposición, entre activistas, políticos, empresarios, periodistas, pero también en contra de 7 aspirantes presidenciales. Cualquier persona que expresó en alguna ocasión que le interesaba ser candidato presidencial o postularse en unas primarias o en una especie de consulta opositora para enfrentar a Daniel Ortega, para convertirse en el candidato de la oposición y enfrentar al presidente Ortega, al final fue encarcelado o fue obligado al exilio. Hay 7 de estas personas que están en estos momentos en las cárceles del gobierno y 2 que fueron obligados al exilio. Pero Álvaro, ¿cuáles han sido los argumentos por parte de la justicia en Nicaragua para encarcelar a estos candidatos a la presidencia? Antes de su encarcelamiento, entre diciembre del año pasado y enero del 2021, el gobierno aprobó, que tenía una mayoría de 72 diputados en la Asamblea Nacional, aprobó unas leyes. Hay una ley, por ejemplo, de ciberdelito que tipifica como crimen todo lo que el gobierno considere que es mentira o que que haya publicaciones de filtraciones o cosas parecidas, u opiniones que estén en redes sociales. Aprobó otra ley que le llaman de traición a la patria, que es una ley que es el colmo del absurdo, que en sus letras dice que es delito y que está so pena de cárcel cualquier persona que aplauda que gobiernos u otros organismos internacionales impongan sanciones contra personas, instituciones o contra el propio gobierno de Nicaragua, o que pida o promueva sanciones en el exterior. Hubo otra reforma a la ley que también implicó modificar la Constitución y el Código Penal, que estableció cadenas perpetuas. Por ejemplo, fueron 5 leyes. Con estas leyes es que el gobierno está encauzando criminalmente a estas personas, y las acusaciones han girado, por lo menos lo que se ha sabido, porque también es otra cosa, los juicios han sido supremamente ocultos
sin acceso a abogados, etcétera, pero lo que se ha sabido por algunos documentos fiscales que han aparecido o que los abogados han logrado tener acceso, dicen que fue por pedir sanciones, porque se comunicaran con funcionarios de otros gobiernos, como particularmente de Estados Unidos, o porque dieran entrevistas, así como la que estoy dando yo. Si el gobierno de Nicaragua considera que en este momento yo, por estarle contando esto, puede promover de que otro gobierno tome alguna medida contra las elecciones o contra el gobierno de Daniel Ortega, podrían acusarme de traición a la patria. Eso fue lo que ocurrió con analistas, con políticos, con politólogos, con expertos electorales que analizaban en ese momento el tema de cómo estaba marchando el proceso de votación, y los acusaron por traición a la patria. Luego también hay otros a quienes los acusaron por lavado de dinero, a una aspirante presidencial que era la que se mostraba como la favorita para arrebatarle el gobierno a Daniel Ortega, porque es la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La acusaron por lavado de dinero porque ella era la presidenta de una ONG que se llamaba Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en honor a su madre, la expresidenta de Nicaragua, y con esta organización lo que hacían era recibir fondos de la cooperación internacional, particularmente de la Agencia de Estados Unidos, de USAID, y eran fondos que administraban para temas de capacitación a periodistas, temas de capacitación de fortalecimiento a medios de comunicación, y el gobierno dejó durante todos los años, esa organización estaba funcionando desde 1998, y todos estos años esa organización estuvo recibiendo fondos que eran enterados al Ministerio de Gobernación y a las instituciones del gobierno, a la Cancillería, y en el 2018 empezamos, por supuesto, a los medios de comunicación a recibir capacitaciones por la organización, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y ya en este año el gobierno, bueno, cuando la señora Cristiana Chamorro expresó que quería ser, que podía ser aspirante a la presidencia, entonces inmediatamente empezó la persecución y la empezaron a citar al Ministerio de Gobernación, a la Fiscalía, y días después resultó en una acusación por lavado de dinero y por financiamiento al terrorismo o financiamiento a actividades ilícitas, porque para ellos el periodismo, para el gobierno de Nicaragua, el periodismo en este momento está criminalizado. Ya, Álvaro, fue, igual cerraron... Álvaro, entiendo y admiro y agradezco además el riesgo que te atreves a correr contándonos todo esto, entendiendo que el totalitarismo se ha instalado en estos momentos en Nicaragua y hay una dura represión además en contra de aquellos que se manifiestan en contra del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, ¿cuál es el clima social que en estos momentos se está viviendo en Nicaragua? Porque hay un porcentaje de la población que no acepta el resultado de esa elección tras la reelección de Daniel Ortega en la presidencia. Mire, para empezar, que los resultados, y eso tenemos que decirlo, los resultados de la votación de este domingo son totalmente inverosímiles. Nadie los cree porque vimos que los centros de votación estuvieron totalmente vacíos, desiertos, no había, en un país pequeño, donde más o menos está calculado cuántos votantes acuden por juntas receptoras de voto, por centros de votación, y que el gobierno diga en este momento que votaron 3 millones de personas es absolutamente increíble. Entonces todo el mundo asume que en realidad ya las últimas dos elecciones de Daniel Ortega han sido cifras que se inventan y se cuadran para tener en principio mayoría, pero además para ocultar el nivel de abstencionismo y el nivel de rechazo de los ciudadanos a esos procesos de votación que son sin ninguna competencia y sin ninguna transparencia. Eso de entrada. Y luego, pues una vez que se conocen las cifras que el gobierno y que el Consejo Supremo Electoral, bajo control del partido de gobierno, quiere informar, pues lo que hay es una gran desesperanza y una gran frustración en los nicaragüenses en general que están interesados en la política. Pero lo cierto es que también hay otra
amplia cantidad de población que está enfocado en el día a día, como en todos los países, están enfocados en saber cómo van a resolver la comida de ellos y de sus familias el día de mañana. Hay un amplio desempleo que ha sido demostrado por encuestas, preocupación por el desempleo, por la migración, por la inseguridad ciudadana, etcétera, que tiene, por supuesto, a la gente enfocada en cómo va a resolver esa situación. Ahora, dentro de lo que... El tema político en Nicaragua. Ya, Álvaro, para terminar. El tema político en Nicaragua. Adelante. No, para terminar, ¿cómo toman entonces los ciudadanos que se levantaron en protesta tras los resultados del día de ayer y que en estos momentos varios países se están pronunciando, desconociendo este nuevo régimen de Daniel Ortega? Como digo, en términos generales, los ciudadanos que se le han mostrado en contra de Daniel Ortega, en contra de la reelección, del abuso, de que se instale una dictadura, pues toman este evento del domingo como una gran burla, como un mecanismo de que termina siendo irrisorio, pero por otro lado hay una gran esperanza en la gente que se ha expresado primero en no asistir a las urnas, en decir estos son un proceso fraudulento, es una farsa electoral, nosotros no nos prestamos, y ahora hay una enorme expectativa sobre lo que va a ocurrir en la comunidad internacional. Y digo en la comunidad internacional porque en un país normal donde se permite la posibilidad de incidencia de sus ciudadanos, ya sea mediante la protesta o mediante la propuesta de mecanismos de cambio, probablemente estaríamos diciendo, pues los nicaragüenses tenemos que resolver nuestras diferencias en este país, pero no es eso lo que ocurre en Nicaragua. En Nicaragua hay criminalización, incluso porque un ciudadano se atreva a mostrar la bandera nacional como símbolo de protesta en las calles de Nicaragua. Y eso ocurrió después del 18 de abril, cuando los nicaragüenses enarbolaron el pabellón nacional para salir a protestar en contra de Ortega. Se ha impuesto un estado policial en el país. Usted puede entrar en algún momento, si pudiera, a Managua, y va a haber caravanas de patrullas llenas de antidisturbios. O sea, todo el mundo dice, pero ¿y por qué andan efectivos policiales antidisturbios en las calles en una mañana a las 9 de la mañana de un día normal? Y porque pareciera que es como que se está preparando todo un batallón porque van a ir a controlar algún tipo de manifestaciones. No hay nada, no hay ningún tipo de manifestación porque antes ya las criminalizaron, porque además han encarcelado a una gran cantidad de ciudadanos. Entonces, todo ese ambiente ha producido que la gente esté ahora esperanzada en lo que venga de la comunidad internacional. Y estos pronunciamientos, como el caso del Perú, que ya dijo que esas elecciones no se ajustan a los procesos democráticos, igual ha habido pronunciamientos ya de por lo menos casi entre 12 y 15 países, además de toda la Unión Europea, que ya también se expresó en contra del proceso, porque ahí se centran las esperanzas de saber que probablemente la comunidad internacional pueda presionar a Ortega, que pueda usarse los mecanismos diplomáticos en la OEA o en la Unión Europea o en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericano, para tratar de motivar un cambio en el gobierno de Daniel Ortega. Bien, Álvaro, muchas gracias por la comunicación que nos alcanzas desde Centroamérica, desde tu país, Nicaragua. Nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense que en estos momentos está padeciendo este duro golpe contra la democracia en unas elecciones bastante cuestionables, como bien mencionas, con resultados muy inverosímiles. Muchísimas gracias, Álvaro, y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a usted por el tiempo.